Dios os bendiga y Dios os guarde. Le doy la gracia a nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pues a partir de hoy, hoy es miércoles, pero vamos a empezar hoy, pero estaremos dando esos estudios 2 veces por semana. Amén. Estaremos dando 2 veces por semana y estaremos dando una semana de oración. Vamos a empezar un programa de la palabra, todo basado en la Biblia, todo basado en la palabra. Amén. Este programa se llamará La Última Palabra, porque así el Señor me lo dio hace muchísimo tiempo, que lo iba a iniciar y nunca lo había iniciado porque teníamos el programa César en el nombre de Jesús. Este programa será para la palabra, serán estudios bíblicos de la palabra, gloria a Dios, pero lo voy a instruir a aquellas personas que son nuevos creyentes y el que necesita también, porque todos necesitamos. En un libro que yo tengo, gloria a Dios, la cual me la dieron cuando yo hice vida discipular, que me dieron mi título ahí en esa iglesia con el pastor Marcelo, la pastora Claudia, y mi maestro fue Jimmy, que me enseñó. Gloria a Dios, hacíamos un examen. Yo, gracias para la gloria de Dios, pasé todo el examen con 10 o 100, como dicen en mi país. Lo pasé todos para la gloria del Señor. Cuando nos dieron el examen para la gloria de Dios, no significa que sea más sabia que nadie, sino que me embotellé el libro porque tenía interés, porque estaba interesante. Y vosotros lo veréis mientras a medida de que yo se lo esté dando. Gloria al Señor. Este programa, como dice el Señor que vamos a empezar, se va a llamar La Última Palabra. ¿Por qué la última palabra? Porque la última palabra la tiene Dios. Él es el que sabe y Él es el que tiene la última palabra. Ya vosotros sabéis que desde el martes, el primer día que vamos a estar dando el libro es el martes. Tenía que darlo ayer, pero no pude. Estaba grabando otro mensaje. Pero el martes vamos a coger el viernes para oración. El viernes lo vamos a coger para oración. Y el martes y el jueves se estará dando este libro. Amén. Para que vosotros aprendáis y yo también. Gloria a Dios. Este nuevo programa es de estudio bíblico, ya lo sabéis. Y bueno, poder escribirme cualquier duda que tenéis. Y yo, pues, si me la sé, se la voy a responder con la gracia y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento. Lo primero que tenemos que tener es el arrepentimiento. Ese libro se lo estoy dando a las chicas, ya van avanzadas. Justo creo que les voy a dar hoy este tema, porque hemos estado un poquito atrasadas, pero van avanzadas, van aprendiendo. Gloria a Dios, y llevamos ya unos mesecitos con este libro. Y la verdad que le ha sido de grande bendición. Y el Señor me decía que se lo tenía que exponer a las naciones. Gloria a Dios, este libro para la gloria de Dios me ha sido de bendición porque me lo regalaron allí en la iglesia Cielos Abiertos. Que lo bendigo los pastores, Claudia y el pastor, bueno, se me olvidó el nombre, ya se lo hubiese dicho, Marcelo, y el pastor Jimmy. Gloria a Dios, lo bendecimos en el nombre de Jesús, la iglesia Cielos Abiertos en Pinto. Gloria a Dios. Ellos me lo dieron a mí, yo se lo voy a exponer a vosotros para que vosotros aprendáis lo que yo aprendí de este libro y la bendición que es de Dios este libro. Gloria a Dios. Tenemos nosotros lo primero, cuando llegamos a Cristo, tanto los impíos, porque los inconversos, los descarriados, nosotros primeramente tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Tiene que venir el arrepentimiento a nosotros. Cuando nosotros le decimos a la persona, quiere aceptar a Cristo, no es obligarle, es que ellos tomen la decisión en realidad de querer aceptar a Cristo en su corazón. Que ellos que tomen la iniciativa de querer a Cristo, de aceptar a Cristo. Amén. De querer que Cristo cambie su vida, lo transforme. Amén. Entonces, cuando la persona viene a los caminos del Señor, tiene que tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios. El primer paso que tiene que dar la persona cuando no conoce a Dios es el arrepentimiento. Amén. Es el primer paso que tiene que dar, el arrepentimiento. Amén. Pero vamos a ver lo que dice el libro. Este es el capítulo 8 del libro, el arrepentimiento. Arrepentimiento es el primer paso que damos para recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo amado. Usted ve, el arrepentimiento es el primer paso, como le decía, que hay que dar para recibir la salvación que Dios nos ofrece
a través de su Hijo. Dios nos ofrece esa salvación a través de su Hijo amado, a través de Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros y al tercer día resucitó, que dio su vida en rescate por nosotros. Amén. Dice Hechos 2, 36, 38, también Hechos 17, 30, que lo podéis anotar y lo podéis leer cuando vayamos a dar los estudios bíblicos. Mantenga ahí su cuadernito y su boli para que pueda ir anotando. Amén. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Óigase bien, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecado. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para perdón de pecado, para que Cristo nos perdone. Amén. Y para la salvación. Es el arrepentimiento. Cuando nosotros venimos a arrepentirnos, es para dos cosas. Para recibir a nuestro Cristo en nuestro corazón, para la salvación y para que se borren todos nuestros pecados y para acercarnos al Señor, para llevar una vida digna con Él. Amén. Sobre todo para nosotros tener la salvación, que eso es lo más importante, la salvación que tenemos que cuidarla con temor y con temblor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. También vemos que Mateo 3, en su versículo, Mateo 3, 2, nos dice que Juan el Bautista, cuando vino a llenarle el camino a Jesús, él andaba por el desierto predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 3:2, amén. Y en Mateo 4:17 también está que el Señor Jesucristo nos dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí vemos que Pedro nos dice, arrepentíos y bautícese unos a los otros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pedro no dice para perdón de pecado, Jesús no dice porque el reino de los cielos se ha acercado y Juan el Bautista nos dice porque el reino de los cielos se ha acercado, pero todos nos predican el mensaje céntrico que es el arrepentimiento, que tenemos que venir a los pies de Cristo, porque sin arrepentimiento no hay nada, sin arrepentimiento no hay salvación. Recordaros de Cornelio, que Cornelio oraba, ayunaba, daba limosna, ayudaba a los pobres y hacía todo lo que había en la ley. Amén, no mataba, no robaba. Pero le faltaba una cosa. ¿Qué cosa era? El arrepentimiento. Cuando mandó el Señor a Pedro para que Cornelio aceptara al Señor como su único y suficiente Salvador personal de su vida. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos para que Dios borre nuestro pecado. Amén. Lo que no es el arrepentimiento. Vamos a hablar lo que no es el arrepentimiento. Mire lo que no es el arrepentimiento. Hay personas que al parecer se arrepienten, pero no es así. Mire lo que no es el arrepentimiento. No es el arrepentimiento. No es el sentirse meramente culpable. Eso no es un arrepentimiento que usted se sienta culpable, que esté llorando porque hizo algo y está culpable. No. Luego se lo vamos a explicar qué es lo que es un verdadero arrepentimiento. No es sentirse meramente culpable. Amén. No es meramente sentirse pesar por sus pecados. No. No es meramente tratar de ser una persona buena. No es meramente ser religioso. No. No es meramente conocer la verdad. Amén. No es meramente conocer la verdad. Ese no es el verdadero arrepentimiento. Luego le vamos a decir cuál es el verdadero arrepentimiento o poder leer la cita bíblica. Cuando dice no es sentir meramente culpable, dice el sentirse culpable respecto a los pecados cometidos vienen ante el arrepentimiento, pero no es arrepentimiento en sí. Nadie se arrepiente a menos que primero sienta convicción de sus pecados, pero todos los que reciben convicción se arrepienten. Hay que tener una convicción de que usted quiere en realidad arrepentirse, de que usted quiere en realidad aceptar al Señor, de que usted en realidad está seguro de que usted quiere aceptar al Señor. Tiene que haber una convicción en usted, un convencimiento de pecado, de que usted en verdad quiere aceptarse
quiere aceptar a Dios y quiere acercarse a Él. Amén, gloria a Dios. No es sentirse meramente culpable, ya se lo he dicho, no es que te por mi culpa y arrepentirse y darse golpe de pecho, no, es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, amén. Pero al disertar, Pablo, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix espantó y dijo, ahora vete, pero cuando venga oportuno te llamaré. Hechos 24:25. Fénix sintió convicción o culpabilidad de pecado, pero no se arrepintió. Fénix sintió una culpabilidad, pero en su corazón no había un arrepentimiento genuino, no había un arrepentimiento real, no había un arrepentimiento en él de convicción, de querer aceptar a Cristo en su corazón como Salvador de su vida. Amén. No es meramente sentirse pesar de sus pecados. Ay, yo siento un pesar por el pecado. No, ese no es el arrepentimiento. No es usted sentirse ese pesar en su corazón. Amén. Dice, algunas personas demuestran gran pesar o sentir por las consecuencias de su pecado o porque han sido atrapados en la maldad. Muchas personas sienten pesar no por lo malo que han hecho, sino por el castigo que reciben cuando son sorprendidos. Muchas personas, porque saben que van a la cárcel, amén, no es por pesar, se sienten que tienen pesar, pero no es pesar, sino que cuando ellos hacen algo y lo hayan sorprendido en eso, tienen temor de ir a la cárcel, tienen este pesar en su corazón o de que lo enjuicien, amén, pero no porque tiene un pesar de arrepentimiento, amén. Dice, no es meramente tratar de ser una buena persona. Amén. No porque usted sea una buena persona como Cornelio, como le estuve hablando anteriormente, no porque usted sea una buena persona y diga, no, que yo doy a los pobres, que yo los ayude, que yo tal, no por eso usted tiene un arrepentimiento. No, no y no. Amén. Porque la tristeza que es según Dios, oiga, produce arrepentimiento para la salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación. ¿Para qué produce esa tristeza? Para la salvación. Dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que Jesús produce es para arrepentimiento, para que nosotros nos lleguemos a Él, para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros podamos sentir que Él está con nosotros y nosotros con Él. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano que dé buen fruto será limpiado para que lleve más fruto, y todo pámpano que no, en Él no lleve fruto será cortado. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que tenemos que arrepentirnos de corazón, tener un arrepentimiento digno de corazón, ese arrepentimiento genuino, y si no lo tenemos, decirle a Dios que nos lo dé en nuestro corazón. Amén. Gloria al Espíritu Santo. Porque esa tristeza que el Señor produce en nosotros no es una tristeza de muerte, sino una tristeza para arrepentimiento, para que nos acerquemos a Él. Amén. Pero la tristeza del mundo, esa que produce el mundo, cuando uno dice estoy triste, estoy tal, esa que produce el mundo es de muerte, que uno se quiere morir, uno está triste porque se quiere morir. Amén. Eso es el arrepentimiento del mundo. Eso está en 2 Corintios 7:10, que lo podéis leer. No es meramente tratar de ser una buena persona. Amén. Muchas personas tratan de ser mejores con sus propias fuerzas y cambiar sus vidas. Cualquier esfuerzo propio de tal dirección tiene sus raíces en la autojustificación, la cual no reconoce la necesidad del arrepentimiento del pecado. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades, nos llevaron como el viento. Eso está en Isaías 64:6, lo podéis anotar. No es meramente ser religioso. Hay mucha gente religiosa, nada más habla de la religiosidad, y entonces hablan de la religiosidad, pero no viven lo que predican. No se basa en ser religioso.
se basa en tener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón alineado al de Dios, un corazón unido con el de Dios, tener ese arrepentimiento verdadero, ese arrepentimiento real, que sea sin fingimiento. Amén. No es meramente ser religioso. Los fariseos en los tiempos bíblicos eran extremadamente religiosos en su conducta y en su práctica. Ayunaban y oraban y conducían diversas ceremonias religiosas. Sin embargo, nunca se arrepintieron. Podemos ver aquí en el caso de los fariseos y podemos ver el caso de los saduceos. Podemos ver que ellos ayunaban, que ellos oraban. Podemos ver que ellos conducían diversas ceremonias religiosas. Más sin embargo, ellos no se arrepintieron. Ellos lo que estaban haciéndole la guerra a Jesús. Maestro dice esto, maestro dice que en el día de reposo, maestro dice que esto, maestro, los discípulos de Juan no ayunan, mira, los discípulos de Juan no están ayunando, tus discípulos no están ayunando y están comiendo. ¿Pueden acaso, decía el Señor, lo que están de boda estar comiendo? Entonces vivían criticando a Jesús, diciéndole, maestro esto, para tentarle, para hacer caer, porque ellos pensaban que iban a hacer caer al maestro, pero el Señor siempre tenía una palabra de sabiduría, una palabra sabia. El bautismo de Juan, ¿de quién fue? A ellos se callaban. Si decimos de los hombres, dirá que por qué no lo hicimos. Si decimos que de Dios, tal. Ellos estaban pensando. Entonces, vivían todo el tiempo haciéndole la guerra al Señor. Vivían todo el tiempo acusándole. Vivían todo el tiempo acosándole y acusándole y diciéndole que él era un blasfemo. Entonces ellos andaban con largas ropas, hacían largas oraciones en la plaza para ser vistos por los hombres, pero en ellos no había un arrepentimiento genuino. En los fariseos, en los saduceos, en los sacerdotes de la ley, ellos no había un arrepentimiento sincero, no había un arrepentimiento real. Esas son las personas religiosas que usted lo ve que andan con ropas largas, que usted lo ve que se la dan en más santo que otro, que andan que no se ponen nada, pero en realidad por dentro están llenos de huesos de muertos. Dice la Biblia que sepulcros blanqueados son aquella persona que hacen largas oraciones para que lo escuchen, aquella persona que si le van a hacer una oración a alguien, quieren que esa persona escuche. No, hágalo en silencio, ore a Dios en silencio. Aquella persona que hacen largas repeticiones de oraciones, aquellas personas que usted lo ve, que lo que quieren es que lo vean, que ayunan, pero ese ayuno no llega a ningún sitio porque son personas simplemente religiosas, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, como dice la palabra del Señor. Vemos que ellos eran extremadamente religiosos en su conducta, en su práctica. Ellos según tenían una doctrina mejor que Jesucristo, pero Jesucristo le hablaba, todo lo que le hablaba a ellos era a través de la palabra. Así tenemos que hacer nosotros. Todo lo que nosotros hablemos tiene que ser mediante la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se arrepintieron, sino que estaban a cada día acusando a Jesús. Los sacerdotes de la ley vemos que lo crucificaron y en Jesús no había tacha, no había pecado. Amén. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víbora. El Señor constantemente le decía generación de víbora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso está en Mateo 3, 7 al 10. Esto se lo estaba diciendo Juan el Bautista a los saduceos y a los fariseos, que le decía generación de víbora, porque ellos lo que iban era a mirar a Juan para criticarlo también, lo mismo que hacían con Jesús. No es meramente conocer la verdad. El tener un conocimiento intelectual no es necesariamente garantizar que la verdad ha llegado a ser una realidad viviente en la vida de uno. El creer con la cabeza y el creer con el corazón son dos cosas diferentes. Amén. Romanos 10:10. El creer con la cabeza y el creer con el corazón son dos cosas muy distintas, son dos cosas muy diferentes. Amén. Creer con el corazón es cuando usted tiene un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento real.
Pero cuando usted cree con con la mente o con otra cosa que no es, usted no está arrepintiéndose de corazón, amén. Cuando usted cree con la cabeza, no lo hace con el corazón, amén. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca, amén. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Santiago 2:19 al 20. Gloria al Espíritu Santo. Vamos a cortar el mensaje hasta aquí para darle la segunda parte de lo que viene siendo el arrepentimiento. Estamos mirando lo que no es un arrepentimiento, pero ahora vamos a ver qué es en realidad el arrepentimiento. Recordarlo, no es el verdadero arrepentimiento, no es sentirse meramente con pesar, ni sentirse con pecados. Amén. Es un arrepentimiento genuino. No es sentirse meramente culpable. No es meramente tratar de ser una buena persona. No es meramente ser religioso. No es meramente conocer la verdad. Es otra cosa que os vamos a explicar ahora en un ratito.